tu historia aún no termina. Muchas veces, hermanos, en la vida, durante la vida, enfrentamos momentos difíciles, como túneles oscuros donde no vemos luz al final del túnel, callejones sin salida, donde se nos acabaron todas las opciones para poder salir de la situación en la que nos encontramos. Y tal vez hemos creído que hoy sí, este es el último día, hoy sí ya se me acabó todo. Amén. Creemos que ya no hay solución. Pero hermanos, si nosotros pudiéramos ser guiados por el Señor, tener una comunión directa con el Señor, el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros caminaríamos de una forma mucho más clara como caminó Jesús. Jesús también enfrentó situaciones difíciles, donde parecía que ya era el último día, el último, ya no había más que hacer, como en Nazaret. Imagínense, en el mero inicio de su ministerio en Nazaret, la turba lo empujó y lo llevó hasta la orilla de un acantilado, de un precipicio, para aventarlo, ya en la orilla. Pero muchas veces encontramos en la Escritura, varias veces, que el Señor dice: no, todavía no ha llegado mi hora. Él sabía cuándo era el momento del final. Y lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? Él lo supo en la Santa Cena con sus discípulos, esa cena, él sabía que había llegado la hora. Luego más tarde en Getsemaní, él sabía que era el momento. Y en la cruz, él dijo: consumado es. Llegó al final. Pero mientras tanto, cuando venían esas situaciones difíciles, él no se desesperaba y decía: ahora sí, parece que hoy sí. Aún sabía él que faltaba un trecho por recorrer. A mí me impresiona mucho la vida de Jacob, en el sentido del final de Jacob. No sé si ustedes lo han leído, pero es impresionante. En el capítulo 49 de Génesis, dice la Biblia que Jacob manda a llamar a sus hijos. Y ya que están todos sus hijos alrededor de él, les dice: bueno, yo les voy a decir las cosas que van a sucederles en el futuro. Y entonces Jacob empieza a decirle a ellos qué iba a pasar con cada tribu, ¿verdad? Usted puede leerlo después, si quiere, en el capítulo 49 de Génesis. Pero dice la Biblia que en el verso final del verso 49, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Amén. No había ahí agonía, no había ahí desesperación. No, Jacob sabía que era el día. Ojalá que nosotros podamos caminar conociendo al Señor, el Espíritu Santo guiándonos, y cuando vengan situaciones difíciles, no alocarnos y pensar: hoy sí se acabó todo, hoy sí ya no más. Eclesiastés 9, verso 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, dice. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto, ¿verdad? Amén. Es como para meditar ese pasaje. Llévate ese verso y medítalo. Amén. Hace poquitos días murió Evelyn, creo que se llamaba, el mero cabecilla de la familia Rothschild. Acaban de morir hace poquito. Los Rothschild son los que tienen el control del dinero del mundo entero. Ellos gobiernan. Hacía unos meses salió una foto donde este hombre Rothschild, al que iba a ser el rey de Inglaterra, que hoy ya es el rey de Inglaterra, es impresionante esa foto, porque este Rothschild le está poniendo el dedo aquí en el pecho al
rey de Inglaterra, ¿verdad? Le pone el pecho así como la foto, como diciéndole, tú vas a hacer lo que yo diga. Porque ellos los Rocha, el dinero gobierna. Pero acaba de morir hace poco. ¿Pero ya muerto qué? Se acabó todo, ¿verdad? Este verso es impresionante. Entonces, mejor es perro vivo que león muerto. Un padre, hermanos, se estaba quejando con el pastor, porque debido a la disciplina que el pastor le había puesto a su hijo, ahora el hijo estaba peor que nunca y estaba bien perdido. Y el padre estaba como reclamándole al pastor, y su queja era como diciéndole, ya mi hijo se perdió, ya no hay remedio, y casi culpa suya, ¿verdad? Casi diciéndole al pastor, casi culpa suya. Pero el pastor le respondió esto: hermano, la historia de tu hijo todavía no se ha terminado. Todavía no es el fin. Tal vez puede que tu hijo esté ahí en lo peor que tú podías haberte imaginado, pero todavía está vivo, todavía hay esperanza. Todavía hay oportunidad de que escuche el llamado de Dios y se arrepienta, y que el Señor seguramente está tratando con él. Amén. O sea, hay momentos así muy desesperantes en la vida donde creemos que ya tocamos fondo, ¿verdad? Pero hermanos, Dios no quiere que cuando estamos en esas situaciones desmayemos, sino que veamos que aún nos queda un camino por recorrer. Y más vale que ese poquito o mucho camino que nos queda por recorrer lo vivamos bien. Amén. Es la idea, ¿no? Es lo que queremos, que el Señor en su misericordia nos dé la gracia, hermanos. Amén. Moisés. Sabemos en la Biblia, en Moisés, en el capítulo 3 de Moisés, de Éxodo, perdón. En el capítulo 3 de Éxodo encontramos a Moisés, que en el capítulo 1 lo encontramos un bebito en una arca de juncos que ponen en el río, ¿verdad? Un bebito. Pero en el capítulo 3 encontramos a este Moisés de 80 años de edad, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? De capítulo 1 al 3 ya Moisés tiene 80 años. Y ahí lo encontramos a Moisés pastoreando ovejas ajenas. No eran ni siquiera sus propias ovejas. De 80 años. Y seguramente Moisés estaba ahí pensando, bueno, parece que hasta aquí llegó mi vida, ¿verdad? Pues imagínense, tenía él casi 40 años de estar haciendo eso, ¿no? Pastoreando, la vida de un pastor, ¿verdad? Cada mañana sacar las ovejas, llevarlas, cuidarlas, etcétera, todo lo que sea eso, día tras día tras día, que seguramente él pensó, bueno, aquí ya se acabó mi vida, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? Porque cuando el Señor se le aparece en la zarza, mira las expresiones que Moisés utiliza con el Señor, ¿verdad? Le dice, por ejemplo, Señor, pero ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel? ¿Y quién soy yo? Yo estoy acabado, tengo 80 años de edad. A ver, levante la mano los que aquí tienen 80 años. No hay ni uno. Entonces, hermano, todavía tenemos camino por delante, ¿no? Con Moisés, el Señor está llamándolo. Moisés le dice al Señor, he aquí, Señor, que ellos no van a creerme, hombre. No van a oír mi voz. También le dice, ay, Señor, dice, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Y por último, en sus esfuerzos de Moisés de no ir, ¿verdad? Porque él de verdad se sentía ya como que estaba en el último capítulo de su vida, ¿verdad? O quizás la última página o el último renglón. Es posible que algunos de los que están escuchando o a través de internet sí estén en el último día de su vida, ¿verdad? Eso sí es posible. Tal vez alguien que ya tiene una enfermedad terminal y de verdad el Señor ya dijo hasta aquí, ¿verdad? Pero en este caso Moisés le dice, Señor, le dice, envía, te ruego, por medio de quien debes enviar, pero ¿por qué yo, verdad? Pero sabemos en la historia que el Señor convence a Moisés que él es el indicado para esa tarea
tan grande, ¿verdad? Ir a Egipto, el imperio de la época, y sacar de ahí a el pueblo de Dios que estaba esclavizado por Faraón, que fue lo que Moisés hizo, ¿no? Amén. Y Moisés aprendió la lección, hermanos, porque después cuando salen de Egipto y están en el Mar Rojo y tienen montaña al lado izquierdo, montaña del lado derecho, enfrente tienen el mar, no tienen para dónde agarrar, y atrás en el cañón, ¿verdad?, entre las montañas, viene Faraón con su ejército, con el deseo de aniquilarlos. Todos los israelitas pensaron, hoy sí, aquí se acabó, ya llegamos al final, ¿verdad? Pero Moisés ya había aprendido la lección. Moisés no estaba desesperado diciendo, ay, jalándose los pelos, ¿verdad? No, Moisés sabía, no, tiene que haber alguna salida, ¿no? Mientras Dios nos está llamando y nos está llevando, hay salida. El Señor tiene un plan. Amén. Jeremías, hermanos. Miren, Jeremías, esto sucedió ya muchos años después, cuando ya el pueblo entró a la tierra prometida por medio de Josué. Moisés muere, también muere Aarón, entran y poseen la tierra, después resultan los que quieren rey. Usted habla historia. Israel resultó teniendo rey, llegó David, llegó Salomón, después se divide el reino, después de que muere Salomón, y 10 tribus se van al norte, las otras tribus se quedan en el sur, en el reino donde está el templo, donde están los sacerdotes, y sigue pasando los años y el reino del norte es perverso. Nunca tuvieron un rey justo, ¿verdad? Es impresionante eso. El reino del norte con 10 tribus nunca tuvieron un rey justo. Nunca pudieron ellos salir adelante con Dios porque no tenían templo y se habían inventado otros dioses, etcétera, con tal de no humillarse, ir al sur y asistir al templo que estaba en el sur, ¿verdad? Bueno, son llevados cautivos a Siria. El reino del sur sigue todavía unos años más, pero también llega el día donde el Señor le dice, recuerdan, le dijo a Josías, un rey buenísimo, justo, temeroso de Dios, pero el Señor le dice a Josías, lo siento mucho, tú no vas a ver el fin, tú vas a morir tranquilo, el fin no va a venir en tu tiempo, pero el fin va a venir, porque ya eso está decretado, es irrevocable. Y cuando llegó el día, la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por los ejércitos de Nabucodonosor, y Jeremías había sido levantado por Dios como profeta para proclamarle al pueblo, ríndanse, porque la destrucción de Israel ya está decretada. Los babilónicos van a conquistarnos y se van a llevar a todos, y al rey también se lo van a llevar preso. Cuando el rey oyó eso, no le gustó y metió a Jeremías a la cárcel. O sea, imaginemos la situación entonces. Jeremías sabe que el fin ya está aquí a la puerta, ya el ejército enemigo está rodeando la ciudad, ya no hay para dónde. Y encima de eso, Jeremías está preso en la cárcel. Ahora leamos Jeremías capítulo 32. Estamos ahí, ¿verdad? Está imaginando la situación, ¿no, hermano? Es como que aquí ahorita ya los chinos rodearon todos los Estados Unidos, ¿verdad? Y ya no hay para dónde. Bueno, esto era una situación mucho más seria, ¿verdad? Porque era más en un escenario más pequeño, no como un país tan grande como Estados Unidos, pero mire, en extensión. Jeremías 32, verso 7 dice: He aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti. Dios le está diciendo eso a Jeremías. Jeremías le dice: he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti y te va a decir: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Así que vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín,
porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. O sea, el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Jeremías. Entonces dice ahí, entonces conocí que era palabra de Jehová. Amén. Si Jeremías no entendía que era palabra de Jehová, ¿quién va a estar comprando un terreno en ese tiempo, no? ¿Comprarías tú un terreno allá en Los Ángeles si supieras que ya viene el fin y que va a explotar una bomba atómica ahí? ¿Quién quiere comprar un terreno ahí? Ni aquí tal vez. O sea, todos van a ser llevados cautivos a Babilonia. Ya ellos conocían la historia porque los 10 tribus del norte habían sido llevados cautivos y simplemente ya no regresaron, ¿verdad? Entonces, ahora le vienen a decir a Jeremías, cómprame mi terreno, te lo vendo, tú eres el único que puede comprarlo. Entonces dice ahí la Biblia en el verso 13. O sea, Jeremías entendió y lo compró. Hicieron las escrituras. Y entonces el verso 13, le di orden a Baruc, dice Jeremías, delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después de que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú que hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. Hermanos, ¿por qué le leo esto? Porque estamos viviendo un tiempo muy similar. Días difíciles vienen, grandes cambios van a haber en el mundo. Amén. Los planes de Satanás son bien feos, ¿verdad? Hoy leí que decía que calculan que ya el mundo tiene una población de 80,000 millones de personas, pero que esperemos que en poco tiempo ese número va a descender dramáticamente. O sea, ellos tienen planes de matar mucha gente, comenzando con el pinchazo, ¿verdad? Algo peor o qué sé yo, qué cosas más. Pero no nos preocupemos, hermanos, porque no es el fin. Amén. El Señor tiene el control de todas las cosas. Quiero que leamos Joel. Por favor, vamos a Joel, porque las palabras ahí en Joel son bien animadoras, hermanos. Porque Joel está hablando de ese juicio, lo que viene a este mundo. El día de Jehová que viene, que será de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Amén. Así será el día de Jehová y está a la puerta. Pero lo que quiero es que leamos qué va a pasar cuando ya ese día venga, como se dice, cuando todo el polvo se asiente, ¿verdad? Y el Señor haya limpiado la tierra. Mire, verso 12. Joel 2, verso 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Mire, hermano, lo que vamos a leer ahorita es lo que el Señor está recomendándonos que hagamos ahorita. ¿Ok? Lo que hagamos ahorita, que es ver que lo que viene sí es cosa dura, difícil, seria, y necesitamos, como dice aquí este primer verso, ¿verdad?, que nos convirtamos al Señor con todo nuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Eso es ahorita. Pero ¿por qué el Señor está pidiendo eso? Porque va a mostrarnos que todo eso que viene, lo que viene detrás de eso, es mucho más glorioso y maravilloso. Y ahorita lo vamos a ver aquí entonces. Verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Reunid a todo el pueblo,
santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Amén. Hasta ahí. Entonces, verso 12 al 17 es lo que el Señor está diciéndonos que tenemos que hacer ahorita. ¿Ok? En vez de decir: no, mi niño es muy chiquito, mejor le pongo cocomelón, ¿verdad? Y que no venga a la iglesia, o que no ponga atención. Mira, aquí está diciendo: hasta los que maman, dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, y que salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, aún los recién casados, ¿verdad? Porque el tiempo que estamos viviendo no es tiempo para que pensemos que es cualquier tiempo, como fue hace 20 años, ¿verdad? No, la venida del Señor está a la puerta. Pero no para que pensemos: hoy sí es el fin, ¿verdad? Porque se oye mucho así, ¿verdad? Es el fin. Sí, es el fin, pero de una etapa, de una edad, para dar inicio a una nueva. ¿De acuerdo? Cuando nació Jesús era el fin de la etapa del Antiguo Testamento, para dar inicio a una etapa nueva del tiempo de la gracia, después de la cruz. Pero ahora viene otra vez su venida, está a la puerta, hemos llegado al fin de otra etapa para empezar una nueva. Pero ¿cuál es la nueva que viene? Leamos ahora, verso 18. Si hacemos lo que acabamos de leer, dice: entonces Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Oh, amén. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén, alegrémonos, hermanos. Todavía la historia nuestra no se ha terminado. Estamos en el fin. Falta poco tiempo. Y el Señor está diciendo: tierra, alégrate, no temas, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis. El Señor le habla también a los animales del campo: no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid, y darán sus frutos. Vosotros también. ¿Sí? La tierra, los animales, y vosotros también. Hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Último verso que leo: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y vuelve a repetir esto: y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hermano, ¿queremos llegar a eso? Ese tiempo está cerca, hermanos. Está cerca. No desmayemos, no creamos que ya todo terminó. Amén. Pero no lo hagamos a la manera de Sansón, ¿verdad? Porque Sansón, él sí pensaba, nunca pensaba que era su fin, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando fue capturado con la ayuda de Dalila? En cada situación Sansón se levantaba: no, ahora de esta voy a salir también como las otras. Aunque la cosa se miraba a color de hormiga, se dice, ¿verdad? O colorada,
Él decía, nada, de esta voy a salir igual, de la misma manera. Él creía hasta que de verdad ni se dio cuenta cuándo era el momento final, cuando el Señor ya se había apartado de él y perdió la visión, le sacaron los ojos. Pero aún ahí, en esa situación difícil, todavía Samsón obtuvo gracia, porque acabamos de leer aquí, porque nuestro Dios es misericordioso, dice, ¿verdad? Amén. No temamos, porque Él es bueno. Amén. Tal vez hay personas aquí o alguien escuchando en internet que cree que ya llegaron al fondo, ¿verdad? Creen que sí, ya llegaron al final. Como el hijo pródigo en la posilga, ese joven, digamos, vamos a calcularle tal vez, no sé, digamos 30 años. No sé cuántos años esperó el pródigo para salir de su casa, pero vamos a imaginar que un hombre joven en ese tiempo de 30 años está en la posilga cuidando cerdos. Ya pueden ustedes imaginar, no tienen la ropa que tiene puesta nada más y apestosa, etcétera. No se le permitía ni siquiera comer la comida de los cerdos, dice allí la escritura. Estaba en una situación lamentable y posiblemente pudo venir a él pensamientos de ya toqué fondo, ya qué puedo hacer, ¿no? Como tal vez a veces vemos en la calle, en algún lugar, van manejando y de repente miras por ahí a alguien tirado de una vez, completamente tirado. Una persona no tiene casa, se le ve que no tiene mayor cosa, ropa, etcétera, y ahí está tirado. Y hay gente que cree que ya llegó al final y ya no tienen fuerzas para luchar, ni esperanzas. Pierden todo. Solo les queda, algunos deciden suicidarse, ¿verdad? Algunos se lamentan que no tienen ni siquiera con qué suicidarse. ¿Verdad? Triste, ¿no? Pero Jesús nos dejó esta parábola del hijo pródigo, hermanos, para mostrarnos que aunque podamos llegar a situaciones muy difíciles, aún hay esperanza y aún el Señor tiene un plan para ti. Acabo de leer que el Señor dice que Él va a restituir lo que comió, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Amén. Cuando uno investiga más o menos todos esos animalitos, hermanos, ese campo quedó nada, ¿verdad? Porque lo que comió uno lo come, lo que dejó uno lo agarra el otro, y lo que dejó el otro lo agarra el otro. Así que cuando llega no hay ni raíces, porque las orugas hasta las raíces creo que se comen, ¿verdad? Imagínense, no hay nada. Pero el Señor dice en su misericordia, Él va a restituir los años. Él lo puede hacer en poco tiempo, como sucedió con el pródigo, ¿verdad? Ojalá que alguien que esté escuchando, que siente que ya todo se acabó, pueda recibir la gracia como el pródigo de volver en sí, arrepentirse y decir, no, yo voy a ir y voy a pedir perdón, yo voy a ir y voy a empezar de nuevo, pero de una manera diferente, con un corazón diferente, arrepentido, y habrá misericordia para tal persona. Amén. Hermano, tu historia todavía no termina. Pero hermano, no desperdiciemos la vida que todavía nos queda. No la desperdiciemos. En la ciudad donde yo nací, La Comadrona, digamos, tal vez era una de las más famosas de ahí de la ciudad, una ciudad pequeña. Esta comadrona contaba que en cierta ocasión ella iba caminando en un pasillo en el hospital donde ella iba, y de repente vio en una cubeta al pie de una cama un bebito recién nacido ahí muerto, tirado dentro de la cubeta, y que cuando ella lo vio, estaba calientito, acababan de meterlo ahí, había nacido muerto o qué sé yo, que ella lo sacó de la cubeta
y le empezó a limpiar, a hacerle respiración artificial y tratar de reanimarlo, de ver si tenía vida. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el bebé empezó a reaccionar y no murió. Ella contaba esa historia, pero contaba que después de años en la calle, ella veía venir a ese muchacho, un varón, todo borracho, agarrándose de las paredes. Y cuando ella lo veía, da risa, pero era triste. Ella decía, ay, mejor lo hubiera dejado en la cubeta. Porque la vida que se le dio la estaba desperdiciando, ¿verdad? La estaba echando a perder. No estaba utilizándola para la gloria de Dios que le había dado la vida. No la comadrona, Dios. Entonces, hermanos, aún nuestra historia no se ha terminado, como para que andemos ahí, como que, ay, ya. Siempre que te saludan, ¿verdad? Como, ay, hermana, ni me preguntes cómo estoy, porque no, hay gente que vive así, pesimistas completamente. Desde hace años creen que es el fin y no ha venido el fin. ¿Y qué ha hecho por todos estos años que se han quejado? Solo vivir mal. No han vivido para la gloria de Dios, hacer algo bueno. Quejarnos no nos va a ayudar en nada, hermanos. Lamentarnos de nosotros mismos no va a ayudarnos en nada, sino que abramos nuestros ojos y veamos que aún nos resta un camino por recorrer y que no los desperdiciemos. Que el Señor no diga, ay, mejor lo hubiera dejado en la cubeta, porque de nada sirvió todos los años que aún le di de gracia y no los aprovechó, ¿verdad? Amén. A Elías, y no es cosa, hermanos, no es cosa del otro mundo, ni es pecado tampoco ¿cómo se dice? Perder las fuerzas, ¿verdad? Sentirse deprimido en un momento dado de una gran prueba. No seamos rápidos de juzgar a alguien que en las pruebas se siente caído, ¿verdad? Y debilitado. Porque nosotros no sabemos cómo reaccionaríamos nosotros cuando nos venga la misma prueba o una más difícil. O tal vez más fácil, y aún con una más fácil no vamos a aguantar. No es correcto juzgar. Pero sí necesitamos darnos cuenta que cuando vienen pruebas, muchas veces es normal como seres humanos, ¿verdad? Al leer Job entendemos eso. Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es lo que dice la Biblia, lo dice varias veces. Pero aún así, Job hubo momentos donde sí estaba diciendo, mejor el día que nací no hubiera existido, ¿verdad? Eso dijo Job en el mero inicio, cuando estaba en el mero fuego, en los primeros momentos, él dijo eso. Ese día mejor no hubiera existido, así yo no hubiera nacido. Más adelante él dice que él habló de prisa, dice, y se arrepentía de haber hablado muy deprisa en el momento que empezó a cruzar ese valle, ¿verdad? Pero Elías también pasó una cosa así, ¿no? Lo vemos en la Biblia, en Primera de Reyes, que él está debajo de un árbol en el desierto y está diciendo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es lo que dijo Elías, ¿verdad? Imagínense, el profeta Elías acababa de tener una gran victoria en el Monte Carmelo. Fuego había caído del cielo. No había llovido por 3 años y medio por la oración de él. Y ahora él está aquí en el suelo. Dice, ya no más. Mejor ya quítame la vida, Señor. Ya no más. Tal vez alguien así está en esta tarde aquí o escuchando. El Señor tiene todavía para ti un poquito más. Y que podamos vivir eso que falta, hermano, sin desperdiciar los minutos que Dios nos presta. Amén. En la encuesta anónima que
le hicimos a los jóvenes en las reuniones anteriores que hemos tenido de jóvenes. Había muchas cosas en la encuesta, pero en algunas de ellas algunos pocos, no muchos, pero algunos pusieron que sentían que ellos no valían nada y que a nadie le importaban. Imagínense un joven diciendo eso. Él siente que, o él o ella, ¿verdad? Porque había de los dos. Están convencidos que ellos no valen nada y que para nadie valen nada tampoco. Otros pusieron que tienen deseos, han tenido deseos de salir huyendo de sus casas. No quieren vivir en su casa. Saber qué cosas viven dentro de su casa, qué clase de padres tienen, qué clase de hermanos tienen, etc. Y otros incluso han deseado morir y aún han considerado quitarse la vida. O sea, eran 80 jóvenes y fueron pocos, pero hubo algunos que pusieron estas cosas. Era una encuesta anónima, pero lo que eso significa es, hermanos, que aún cristianos que asisten a la iglesia regularmente llegan como Elías a un punto donde creen que ya es el fin y no ven salida, al punto de decir, mejor si me muriera le haría feliz a todos, ¿verdad? Tal vez hay hijos que piensan así. Es que yo creo que si me muero entonces voy a hacer feliz a mi padre, porque nunca lo logro alegrar con nada, siempre quedo mal. Nada de lo que hago mi papá está contento. Me esforcé, pero de todas maneras mi papá siempre le encuentra un error, o mi mamá, ¿verdad? ¿Cómo me salió me salieron los frijoles, mami? Lo prueba la mamá. Ay, no, hija, no están buenos. Nunca está bueno. Solo es un ejemplo, pero nunca nada está bueno. Entonces, con razón esos hijos dicen, entonces yo, tal vez muerto, agrado más a mi papá o a mi mamá. Pero qué triste, ¿no? Pero hermanos, yo quiero que miremos esto a la luz de la eternidad. Esta vida es corta. Aún el Señor tiene un plan para nosotros, hermanos. Aún el Señor no ha terminado de escribir nuestra historia. No desperdiciemos el resto que nos queda. Amén. Amén, gloria al Señor. Quiero leer para terminar, si nos ponemos de pie, en Hebreos capítulo 12. Amén. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 1. Y que lo lea con mayor entendimiento, poniendo más atención a esto que vamos a leer de Hebreos 12. Si alguien aquí piensa que yo ya llegué al final, ya hice todo lo que pude y no hay solución, así que yo ya me cansé, ya no voy a seguir esforzándome nada. Alguien que tal vez esté escuchando en internet estará pensando tal vez lo mismo. Ya no voy a moverme más, yo ya mejor ya no tengo ninguna esperanza más. Pero si leemos esto con detenimiento, verso 1 del capítulo 12 de Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, esa es una de las primeras cosas. Corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es importante. Si en alguna ocasión Dios te llamó, te
te mostró de alguna manera algo que Él quiere hacer contigo, vuelve a poner delante de ti ese llamamiento. Ese llamamiento. Como Moisés. Moisés sabía que había sido salvado de las aguas y tenía un llamamiento. ¿Recuerdan? En el principio él quiso cumplir su llamamiento a la fuerza y mató a un egipcio. Tiene que salir huyendo de ahí, por eso es que termina de 80 años en el desierto pensando, eché a perder mi llamamiento. Maté a ese egipcio y ahora sí ya no hay nada. No, el Señor lo llamó en la zarza para que volverle a poner frente a él el llamamiento. Sigue siendo el mismo porque Dios no cambia. No importa si ya pasaron años, hermanos, o si ya cometiste errores, etcétera. Hermano, el Señor va a restituir los años que comió la oruga, el pulgón, la langosta, el revoltón, y Él quiere que alcances tu llamamiento. Y por su llamamiento es que Jesús logró, dice aquí, sufrir la cruz, ¿verdad? Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, dice, porque Él tenía frente a Él el llamamiento de Dios. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3, considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ok, no nos cansemos, no desmayes. Si alguien aquí está desmayado, levántate. Jesús no desmayó, porque sabía que el que le había prometido era Dios. Dios no miente. Y lo que acabamos de leer de Joel debería estar frente a nosotros como una promesa tan preciosa, hermanos. Lo que leímos en Joel es preciosísimo, ¿no? Lo que Dios va a hacer con su pueblo. ¿No puedes tú visualizar a tus hijos y a tus nietos en ese reino donde su pueblo nunca jamás volverá a ser avergonzado? Nunca. Nunca serán cola. Serán siempre la cabeza, el pueblo de Dios. Visualicémoslo físicamente, hermanos. Y como leímos en Jeremías, yo les digo de una forma literal, cuando pase todo y el reino haya venido otra vez, seguirá igual, como le dijo a Jeremías, ¿verdad? Recuerda cómo le dijo ahí, se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Amén. El mundo seguirá un milenio por delante y una eternidad. La tierra va a seguir y seguirán comprándose tierra, sembrándose viñas. Así que visualicemos a nuestros hijos, nuestros nietos en un mundo limpio, diferente, donde reina la justicia. Entonces no desmayemos. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es la palabra hoy para alguien que me está escuchando aquí en este lugar o a través de internet. Si estás tirado ahí pensando que ya todo se terminó, levántate. Aquí dice: levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque aquí no está diciendo que te levantes, que levantes las manos caídas, las rodillas paralizadas para seguir en tu mismo camino. No es para seguir en lo mismo, sino es para alcanzar la gracia de Dios que se nos ha sido dada a través de Jesucristo. Ahí está. Y con esa gracia tú y yo vamos a poder llegar hasta la meta, hermanos. Poder dar en el blanco
y terminar nuestra caminata con gozo. Que brotando alguna raíz de amargura no os estorbe y que por ella muchos sean contaminados, termina diciendo aquí en el verso número 15. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Por favor. El Señor te dice en esta tarde, tu historia aún no termina. Tu historia aún no termina. En su misericordia aún Dios te está dando tiempo. Tú puedes volver en sí y arrepentido como el hijo pródigo. En esta tarde puedes correr hacia tu Padre Celestial. Alguien que está escuchando o viendo en este canal, o alguien aquí presente que pensaba que ya, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Exactamente, si quieres leer después la historia del hijo pródigo, exactamente como el padre del pródigo lo estaba esperando. Amén. Es más, cuando el padre vio que venía su hijo, el padre corrió también hacia él. Qué Dios más humilde, ¿no? Qué Dios más humilde. Hermanos, cerremos nuestros ojos y digámosle, Señor, que el tiempo que aún me queda, quizás no hay mucho que escribir en mi historia pasada de hoy para atrás, pero Señor, que en lo que queda, tú hagas la obra en mí. Oh Señor, por favor. ¿Qué se podía decir de Moisés? 40 años viviendo en el desierto, cuidando ovejas ajenas. ¿Qué se podía decir de esa historia? No mucho. Sí, un hombre humilde, sencillo, que cuidaba las ovejas de su suegro, sin mucha ambición, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Moisés salió hacia Egipto, se fue con su esposa, sus 2 hijos y un asno. Imagínense, eso era toda su posesión. Después de 40 años cuidando ovejas ajenas, Moisés regresa a Egipto con su esposa, 2 hijos y un asno. O sea, no había mucho que escribir de esa historia. Pero de cuando el Señor lo levanta al final, ahí sí hay mucho que decir de ese gran hombre de Dios, ¿no, hermanos? Así que todo lo que tal vez ya has vivido solo ha sido una preparación de Dios para tu vida. Tal vez has sufrido mucho, tal vez has padecido necesidades grandes, pero todo eso solo ha sido una escuela para que hoy te levantes. Toda esa escuela no era, hermano y hermana, para que nos desanimáramos hasta morir. No, era para que ahora podamos levantarnos con un corazón humilde y dejar que el Señor escriba en nuestras vidas el final de nuestra historia, haciendo su voluntad, guiados por su Espíritu, respaldados por el Todopoderoso. Amén.